Y bueno, a ver, te doy un ejemplo. Un ejemplo. Recién venía para acá. Crucé gran parte del conurbano, Panamericana, Ciudad de Buenos Aires. Supuestamente a partir de las 8 de la noche hay limitación absoluta, restricción total a la circulación. Una especie de, fea la palabra, pero una especie de toque de queda. No puedes salir de tu casa. Claro, Tan toque de simple queda. como eso. Bueno, estaba como cualquier domingo de fin de semana lindo, que está espelotado, que está la Panamericana frenada. Estaba así hace un rato cuando venía para acá. Sí. ¿eh? Pero 8 y ahora, cuarto de la noche. la pregunta, y también nos hubo Agustín, le digo que Agustín en Casa Rosada, Sí. ¿consideran que el error es porque las restricciones quizás no fueron, o sea, que fue un error de la política, o el error, y no digo que la política le va a querer echar la culpa a la gente, pero es que la gente, la verdad, no le entra la bala de es el peor momento? Un poco y un poco, Juan Cruz. Y si uno habla con algún funcionario se va a encontrar con que la responsabilidad es en parte de la comunicación y no de las restricciones, de las razones de las restricciones mal comunicadas y del enfrentamiento político. Pero ¿cómo? Más o menos en ese orden. Sí. que Pero Agustín, explican pero Agustín, Lo que pasa- ¿cómo comunicar? ¿Qué sería comunicar bien? No puedes salir de las 8. Juan, las razones. O sea, No, hay una no cuestión- podés salir de las 20. Chicos, hay una cuestión a partir del mensaje confuso de la política, digo, ¿no? El rol de cierto sector de la oposición, absolutamente irresponsable, también hace que haya algunos que digan, no, mira, yo no cierro. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, Sí. el jefe de gobierno, Larreta, está con un mensaje muy anti-restricciones. Sí. Pero Quien por el tiene costo un- político. Claro, sí, No obviamente, porque por una él jugada política. considere No. que la economía no hay que... Si la ciudad de Buenos Aires está explotada, el viernes tuvo más de 3.500 casos, récord total desde que empezó todo esto. Ahora, a partir de ese discurso, lo que habilita es a que muchos sectores que tendrían que cumplir con las restricciones dicen, y yo me relajo, si escucho que el jefe de gobierno de la ciudad dice que no está de acuerdo, que ¿qué me van a venir a controlar? ¿Qué me van a poner una Primero, multa? hay que decir dos cosas. Hay una frase que me parece que urge decir, la billetera mata COVID. Sí. Billetera mata COVID. La gente que está en la calle en la Argentina porque necesita estar muchísima, porque si no, no tiene un mango y necesita todas, salir. no todas. Bueno, muchísima sí. Saquémoslo de esparcimiento, fin de semana, pero Bueno, un pero montón ahí de te pregunto, gente... la billetera tiene mata que- COVID, pero ¿cómo le haces entender ahora? A ver, si con ese argumento no podemos, ya no Lo que podemos, pasa es, claro, no podemos dar la discusión. Yo los llevo a Y otro está difícil. ejercicio. Ponela, ¿viste la clásica? No, Ponela. pero es que sí. No, a ver, pero te doy escucha. un dato de Ponela. la realidad. Vamos. Te doy un dato de la realidad. El 27 Lo voy a de empezar días, así. va a haber Ponela. un dato Vamos. de la realidad. Ponela. Que va a haber, pero eso te voy a decir eso. Voy a hacer como va a un haber un mal. aumento, te doy un adelanto. Bueno, mañana Va a haber se un pagan aumento los para 15.000 muchos planes, pesos a los beneficiarios de AUH, de asignación Exacto. por embarazo, las categorías mínimas, las dos mínimas Pero del esos ya monotributo. estaban. Sí, algunos, no, se le paga un plus de mañana 15.000 pesos. Pero digo, más allá de eso, también hubo un, ¿cómo se llama? Repro 2 para algunos sectores que van a recibir hasta 18.000 pesos. Pero digo, más allá de eso, hagamos este ejercicio, muchachos. Digo, supongamos que el gobierno decidiera restringir aún más, y vamos al límite, que comunicaran una restricción absoluta del estilo de lo que se anunció el 20 de marzo del año pasado. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Creen que va a haber acatamiento? Por lo que uno observa hoy, si la idea de esto era ir de manera gradual hacia una restricción más fuerte, todo indicaría que si anunciás algo más fuerte, nadie te va a dar pelota, o no sé bueno, si es que, nadie. pero te voy a Un decir sector algo. grande de la sociedad. Para mí la única forma que hay para que las restricciones, si vienen y son peor, se cumplan, son con la fuerza de seguridad en la calle. Bueno, Pero Trátenme sí, de... es polémico. Trátenme de... ¿Por qué Pero es no, polémico? Juan, pará. Es polémico. Pero Sí, siente bueno, que- por lo que a ver, implica. ¿ustedes son conscientes que el dueño de una parrilla en Sí. San Telmo le dice al presidente, ¿sabe qué? Tu resolución no cierra Sí. nada. Aparte, lo que hay que concientizar, y todos, es que estamos en una situación similar a una situación de guerra, Por ¿no? eso Digo, o te iba sea, a decir, a eso, yo Agustín. entiendo. Pero la guerra no Pero, concientizás a muchachos, nadie. es mucho más fácil si me vas a encerrar, llename la heladera. Pero no, bueno, pero pará. Eso es muy importante. Mirá Si lo que me dice vas a Agustín, encerrar, pero lo que dice llename la Agustín es clave heladera. porque vos también lo decís. Situación de guerra, situación de guerra. Pero en la situación de guerra no hay una concientización. No. No estaban en No, la claro. Segunda Guerra Mundial y decían, che, el bar, no, si cierro el Bueno, bar, no, pero- vamos a cerrar el pasa bar que acá hay un porque cae sector, una bomba. hay un sector de la política que pone en duda que estemos en guerra. Entonces, eso No, te no, pero complica la Si tu concientización. mensaje es, esto es una guerra, Sí. primero como dice Ernesto, acá, toda, completa, porque si no, no cierro. Bueno, guarda, y ese es un debate interno dentro del Exacto. gobierno, Casi un lo- debate casi- fuerte. Exacto. Está Ahí. los que dicen, ponela toda, restringí más y poné sobre la mesa la que hace falta para todo. Y están los que el Y es resultado más, fiscal, te el voy a dar compromiso, te el voy a dar Fondo un- Monetario. Te voy a dar un dato político. Sí. Hay muchos segundos Ajá. de muchos ministerios que el primero dice que no públicamente Sí. y los segundos salen a tirar a los Sí. periodistas, dale,
Sí. tirale nafta al Ojo, IFE, yo tengo que tirale decir que a nafta al mí me IFE, gusta- tirale nafta al IFE a que mí me tenemos que gusta tirar el al IFE Datelis para imprimir, meterle presión al de arriba. A mí me gusta el Datelis, dale imprimí. Porque lo que está diciendo Agustín es, mire, la discusión es, muchachos, si vamos a cerrar a la gente, imprimamos. Vamos a darle a la maquinita que salga Bueno, el a billete. ver, Argentina condiciones de financiamiento como el resto de los países No no tiene, tiene por porque eso. venimos de lo que pasó con el gobierno anterior, está todo cerrado, restringido. En algún momento tenés que agarrar la máquina y empezar a imprimir. Ese es el debate interno dentro del gobierno. ¿Pero cuánto puede durar ese debate, Agustín? Bueno, vamos a 15 ver. días. A ver, si la cosa se empeora, claro, 15 días más. Si la curva sigue creciendo, si nos vamos arriba de 30.000 casos por día, si el sistema colapsa y empieza a haber casos de que por falta de atención pueden perder la vida esperando en una guardia, y bueno, no va a haber Yo mucho decía, debate más. ¿Se acuerdan No que va a con haber Ernesto mucho de debate. habíamos sido muy con Agustín éramos críticos que estábamos en tiempo real? Sí, claro. El IFE, ¿te acordás del IFE? Que era el IFE, nunca venía. Se viene el IFE, lo tardaron 200, me Sí. quedé y lo hice. ¿Fue un éxito? Sí, pero fueron 3 meses Sí. que en realidad fueron Pará, pero ahí Juan, y tardaron 200 años en aplicarlo. Es verdad, es verdad. Ahora, discutimos. Vamos a la maquinita y monstruo esa No, hora. Pero, verdad pero que- esto que dice Agustín es clave, digamos, la mirada fina sobre los casos y el sistema sanitario. Sí, Digamos, claro. hace 10 días, si vos hablabas, hoy, para los más pesimistas, tendríamos que dar 50.000 casos positivos. Repito. ¿Sabés qué? Eso no pasó. No, ponela. No Dale. me importa nada. Dale. ¿La tenés? No, dale. Listo. Dale. ¿Vos la tenés? Vos sí. Vos sí. Vos sí. Lo dejamos con la tele que él sí tiene la data económica. Gracias por estar en Punto Cero. Bueno, chao Juan, nos vemos. Dale. Bueno, seguimos acá, vamos a hacer aquí el cambio de cámara acá. Bueno, voy a arrancar hoy el programa haciendo una mención especial. Antes de arrancar con las curvas y analizar lo que pasa con el COVID y todo esto, muy especial porque me tocó de manera directa por el vínculo que yo tenía hace ya mucho tiempo con quien está acá en pantalla, en la imagen, que es quien era ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, que todos saben ya, sufrió un accidente volviendo a su lugar, volviendo a Junín el viernes por la noche, algo que hacía todos los viernes. Él terminaba de trabajar en el ministerio, tarde, muy tarde, porque era alguien que laburaba muchísimo, muchísimo, un tipo honesto, un laburante, un montón de cosas que se dijeron estos últimos días y aparte, quien prestó atención habrá notado que se dijeron estas cosas desde diferentes lugares, desde diferentes espacios políticos, lo cual marca que esto era así, realmente era un gran tipo, una gran persona, Mario, una cuestión absolutamente inesperada, una tragedia que jamás debería haber ocurrido. Bueno, él volvía tarde después de trabajar, un viernes que había estado en Rosario también junto al presidente de la Nación, firmando y anunciando. Mirá, ahí tenés imágenes de Junín. Lo querían mucho en Junín. Mario fue durante 3 mandatos consecutivos entre el 2003 y el 2015 intendente de Junín. Después empezó a estar más presente acá, fue director del Banco Provincia. Me tocó trabajar con él de manera directa durante mucho tiempo. Terminamos haciéndonos amigos, esa es la realidad. Y Mario era un gran tipo. Y más allá de estas cosas que se están diciendo estos últimos días, que marcan la parte profesional, la honestidad, el compromiso que él tenía, cómo laburaba, cómo ayudaba, cómo estaba presente sobre todos los temas, hay una anécdota que tiene que ver con este programa que me parece que lo pinta de cuerpo entero. Nosotros hacíamos acá, hagamos números, los martes a la noche, tarde, cuando arrancamos con este ciclo de Hagamos Números. En un momento, cuando se dio el cambio de gobierno, pasamos a ocupar un horario a las 21 horas durante toda la semana, de lunes a viernes a las 21 horas. Un horario central en el canal, la economía era muy importante, la transición de un gobierno a otro. Y el día que empezamos, hacía 2 días que había cambiado el gobierno, estaba designado y ya en funciones el nuevo gabinete. Y cuando empezamos queríamos arrancar el primer programa en ese nuevo horario con un programa fuerte y era muy importante contar con alguna figura del Gabinete Nacional acá en piso para poder analizar las políticas que venían. El cambio era muy importante, se modificaba a 180 grados la política económica y en general la política y todo lo que tiene que ver con la gestión en la Argentina. Y se me ocurrió decirle a Mario Meoni, si él podía venir. La verdad que lo hice de atrevido, porque hacía 2 días que había asumido, estaba en plenas funciones, yo sabía porque venía hablando con él, era un despelote para organizar. Bueno, esa misma tarde lo consulté, me dijo que sí, y ese día que arrancamos acá, a las 5 minutos antes que arranque el programa, él estaba acá.
con su jefe de prensa, con parte del equipo, estaba acá. Ese día estaban las autoridades del canal, porque arrancábamos un ciclo nuevo, una programación nueva en el canal. Y me acuerdo que le dije, bueno, gracias Mario por haber venido. Y él me miró y me dijo, a un amigo no se le falla nunca. Esa fue la frase que no me voy a olvidar, que me dijo acá, atrás de la cámara que estoy mirando ahora, me dijo eso, a un amigo no se le falla nunca. Vino, terminó el programa casi a las 10 de la noche y volvió al ministerio, porque tenía cosas pendientes al poco tiempo que acababa de asumir. Ese era Mario Meoni, así que a él dedicamos el programa de hoy, en su memoria este programa, y con mucho dolor, la verdad que impensado tener que estar comunicando esto, nos toca hacer esto hoy. Bueno, arrancamos con el programa y con toda la información que tenemos para el día de hoy, con los ejes centrales sobre lo que está pasando con la pandemia, lo que está pasando con el COVID, cómo impacta en la economía. Tenemos dos invitados de lujo en el programa hoy y quédate ahí porque tienen información muy importante sobre lo que está pasando y lo que va a pasar por las próximas horas. Arranco con la señora Lourdes Suazo. ¿Cómo estás, le va? Lourdes? Bien, ¿a ¿Cómo vos? andás? ¿Bien? Bien, sacando números, hagamos números, Sí. es el nombre del programa. ¿Y por qué es importante? Mañana se cumple los 5 días de plazo que tiene el Gobierno Nacional para entregar información a la Corte, ¿no? Para ver finalmente, ¿es constitucional? ¿No es constitucional el decreto? La presencialidad, de alguna manera, es el eje. Bueno, vamos a ver qué pasó con los chicos de 0 a 19 años desde que comenzaron las clases, para entender por qué es importante frenar la circulación. Mucha burbuja rota, mucho despelote a nivel presencialidad. No, no existen las burbujas, ¿no? Son múltiples burbujas, Sí, múltiples, una se montaña de mezclan. espuma, una montaña son de esas espuma. burbujas como las de que se tiran con la pistolita, que se mezclan Es- todas, bueno, se montan una con esa. otra, explotan. Como un Tetris de burbujas que se van pinchando. Y cuando me pasó en el colegio de mi hijo, que se contagie el aceño, por ejemplo. ¿Qué Sí, significa? claro. Sí. Que con los más chiquitos, a los que tienen que hacer UPA, les tienen que cambiar los pañales. Es exponer a todos los chicos. Bueno, de eso vamos a hablar, pero no de especulaciones, ni de miradas, ni de opiniones. Datos certeros. Se quintuplicó la cantidad de contagios desde que comenzaron las clases. Después te vamos a contar exactamente en qué franja de edad. Nos vamos a meter con eso y ya les adelanto que vamos a tener hoy como invitado vía comunicación a Kreplak, se me fue el nombre. Nicolás Kreplak, que es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y va a estar hablando con nosotros de esto. Y esta noche va a estar acá en el piso con nosotros Leandro Santoro, que también tiene un proyecto de ley sobre esto que vos estás comentando, lo que está pasando con la presencialidad y muchos temas más, y la disputa política con la ciudad. En un ratito ya lo tenemos acá. Se resuelve con un número, una fórmula. En el piso. Es fácil. Alemania está haciendo eso y tan Exactamente. complicado no es. Lorena Toso, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos y vamos a seguir en el mismo ritmo, vamos a ir por ese mismo caminito de la cuestión de la presencialidad, pero en este caso para contarles de qué va la presencialidad administrada. Esa palabrita que empezó a sumarse a lo que se viene discutiendo y debatiendo. ¿Qué va a pasar a lo largo de esta semana con ese proyecto de presencialidad administrada? ¿Cómo serán las conversaciones entre los ministros de Educación de todas las provincias, el ministro Trota, el presidente Alberto Fernández, pero también todo lo que puede haber detrás de la resolución de la Corte, a propósito de lo que va a contar después Lourdes sobre el tema de los contagios, los chicos en las escuelas y demás, y qué puede llegar a pasar políticamente en términos de ese vínculo provincia, nación, ciudad a la hora de las próximas reuniones que se vienen inmediatamente y que seguramente van a traer mayores restricciones. De eso vamos a estar hablando. Reapareció Trota, ahora que lo nombraste. Reapareció, Unos días sí. guardado. Era Unos medio, cuantos días. ¿Dónde está Walias? Más o menos, más o ¿Dónde está menos. Nicolás Trota? Y ahora reapareció Silencio y además, de radio. aparte, reapareció con una especie de raíz mediática, Sí, ¿no? sí, hizo varias entrevistas, incluso una hace un ratito nada más. Pero bueno, además de eso, con información relacionada con esto que vamos a contar hoy. ¿Qué es la presencialidad administrada? ¿Sabes qué? Sí. Lo anticipamos hace como un año acá, en Hagamos Números. Hablamos de esto. Sí, y nunca de la se llevó adelante. intermitente. Nunca se llevó adelante. Vamos a ver si esta vez ocurre. Nos miran todos, pero Todos. a veces no nos hacen caso. Ese es el tema. Gustavo Idoyaga, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Agustín. Hablaste de Alemania. Sí. Y no es Alemania, Argentina, Argentina, Alemania, porque la pregunta que nos hacemos. Estas normas que rigen en Alemania a partir del día 24 hasta el 30 de junio, donde Angela Merkel tiene todo el poder de grandes ciudades, en un país con 84 millones de habitantes. ¿Es posible aplicarlo en la República Argentina? Y ahí
todo lo que están hablando todos los integrantes del equipo, ¿no? El tema de la presencialidad, casos cada 100.000 habitantes, todo esto, acá no hagamos números. Y para el cierre, Agustín, sí, viste que mientras tanto firman acuerdos, precios máximos, ley de góndolas. Bueno, te vamos a comentar una nueva categoría de precios. El título te lo damos ahora y después te decimos cuáles son. Que es la categoría de precios enmascarados. Precios enmascarados, como el zorro. Bueno, rapidito, vamos que tenemos ahora una noticia de último momento. Último momento. Segunda ola en situación crítica. La ocupación de terapias al límite en este preciso momento. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿se vienen las nuevas restricciones o no se vienen las nuevas restricciones? Y un poco el debate que dábamos recién en el pase, donde planteábamos, si se vinieran las nuevas restricciones, mucho más fuertes que las que hoy tenemos, ¿hay margen para aceptación general de parte de la sociedad como lo hubo el año pasado, donde había mucho temor, donde no se conocían las cosas? Hoy pareciera, frente a las medidas que se tomaron, que hay resistencia, por lo menos desde algunos sectores de la sociedad. Me dicen que ya lo tenemos en comunicación vía Zoom, tengo entendido, a Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Varias veces el último tiempo estuvimos comunicados con él. Es un placer hablar porque explica muy bien y obviamente que tiene información de primera mano de cómo está la situación en la provincia de Buenos Aires. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, a ver, contanos un poco la situación en la provincia de Buenos Aires en este momento. ¿Realmente está al límite, según los números que nosotros manejamos y lo que nos cuentan, el sistema sanitario está en la situación prácticamente límite, ¿es así? Sí, está con un nivel de demanda que está empezando a sobrepasar la capacidad de respuesta. Venimos viendo ya hace unas cuantas semanas un aumento muy grande de las derivaciones de la Ciudad de Buenos Aires, las que habitualmente la Ciudad de Buenos Aires aceptaba, que están en la provincia de Buenos Aires, y muchas de pacientes propios de la Ciudad de Buenos Aires en la provincia. Eso fue colapsando primero las clínicas y luego los hospitales más grandes, y ahora ya estamos en clínicas más pequeñas y hospitales más pequeños, en un nivel de ocupación muy grande que hace que una derivación hoy cueste mucho tiempo conseguirla, y a veces ya llega con dificultades, llega después del momento justo. Así que bueno, tenemos mucho tiempo las personas esperando para poder trasladarse, mucho tiempo las obras sociales y las prepagas tienen a la gente en las ambulancias y es que consiguen atención. Hay muchas atenciones que no son COVID que no se están pudiendo dar en este momento porque no tenemos camas disponibles para hacer algunas cirugías necesarias. Bueno, la verdad que estamos en una situación realmente muy, muy preocupante. Nicolás, ¿qué evaluación hacen ustedes en cuanto a la aceptación de las medidas restrictivas que se anunciaron hasta ahora? Yo contaba que hoy cuando vine al canal, venía desde el conurbano, desde la provincia de Buenos Aires, atravesé una parte importante y eran ya pasadas las 8 de la noche y el tránsito era prácticamente como el de cualquier otro domingo previo a esto. ¿Cómo están evaluando ustedes esto de parte de la sociedad? Los primeros días hubo una muy buena aceptación y ahora lentamente se relaja. Se ha visto esto también en la ola anterior, depende mucho también de cómo se hagan los controles localmente, también depende mucho de lo que estemos diciendo y cómo lo explicamos. La verdad que la razón principal por la cual la gente se tiene que quedar en su casa no es por la prohibición o por las restricciones, es porque se tiene que cuidar, porque no hay más atención. Si se enferma algún familiar, es posible que no le podamos dar la atención que necesita. Así que me parece que si toda la ciudadanía comprende lo que estamos hablando, comprende efectivamente que no se trata de si en un lugar se contagia, si la escuela contagia, si el medio de transporte contagia, hay que quedarse en casa, porque es la única forma que tenemos de reducir seriamente el riesgo de contagiarnos, y en este momento contagiarse puede ser que te demande atención, que la atención no llegue. Y si la atención no llega, quizás un cuadro que podría ser atendible, curable, tratable adecuadamente, se puede tornar mucho más grave porque la atención no puede llegar de forma como corresponde. Así que para poder hacer que el sistema de salud atienda bien a todos aquellos que se enferman,
necesitamos contribuir enfermando la menor cantidad de población posible. Lo único que se puede hacer con eso es bajar la circulación. Es Ahora, lo único que existe. Sí. Viceministro, ¿cómo le va? Lourdes Soazo lo saluda. Vimos también que Hola, hay 7 centros extrahospitalarios con concentradores de oxígeno. Genera un poco de temor de ver que ya se instalan en otros lugares, pero a la vez tranquilidad. ¿Se están utilizando o se están adelantando a un escenario de necesidad? Estamos abriéndolos porque necesitamos sacar pacientes de los hospitales. Hay pacientes que pasan por una internación que es prolongada, que por ahí requieren terapia intensiva y por ahí no, pero que están un tiempo largo usando oxígeno y que podrían tener un tratamiento kinesiológico, un control de enfermería y un control médico, pero no necesitan un hospital de más complejidad. Nosotros hemos ampliado los hospitales que tenían 8 o 10 cámaras de terapia intensiva, los pasamos a 30, 40 cámaras de terapia intensiva. Y las salas de clínica médica se transformaron en lo que antes era una terapia intensiva prácticamente. Excepto el respirador, tienen todas las atenciones de máximo cuidado en los hospitales. Entonces, las internaciones de baja complejidad, que por ahí se atendían antes en una sala de clínica de un hospital, queremos en algunos casos que se pueda derivarlas a estos centros y por eso estamos comprando condensadores de oxígeno y también plantas purificadores de oxígeno, además de los tubos y todo lo necesario, para que se puedan quedar un tiempo más de la internación necesaria afuera del hospital para darle espacio a un paciente que requiere más cuidados críticos y llevarlos a un lugar que sería en general más para el paciente que está terminando el tratamiento que para el que ingresa, ¿no? Que ya tenemos más expectativas de que le vaya a ir bien. Siempre igual conectado con el sistema de emergencia, de manera tal de que si alguno se llega a complicar puede volver al hospital. Pero la verdad que tenemos más cantidad de casos y esto es importante. Si bien venían subiendo y ahora los últimos días dejó de subir la cantidad de casos, esta última semana que termina en el día de hoy, tiene la misma cantidad de casos que tuvo la semana anterior, pero son tantos los casos en promedio que la cantidad de personas que acuden al sistema de salud es más que la que el sistema de salud pueda atender. Kreplak, ¿cómo le va? Buenas noches, Lorena Toso lo saluda. Hola. La otra pata de todo esto, por un lado están los cuidados, las restricciones, todo lo que debemos hacer, los controles y demás. La otra pata es la vacunación. Frente a esta llegada de vacunas, entre hoy y el próximo miércoles es 1 millón nuevo de dosis que están llegando a la Argentina, completando alrededor de 10 millones. ¿Qué capacidad puede llegar a tener a tope la provincia de Buenos Aires para vacunar a diario, como para dar una expectativa ante la llegada de nuevas dosis de vacunas? Nuestro máximo que hicimos un día fue 101.000 vacunas en un día, pero no es el tope, podríamos hacer probablemente el doble que eso. Depende de tener las vacunas, estamos vacunando un promedio de 70.000 por día aproximadamente estos días, y ahora que llegan más vacunas, las de Sinopharm, estamos esperando que nos terminen de llegar la indicación de parte de Nación, pero lo más probable es que se trate de cumplir esquemas, de dar la segunda dosis con Sinopharm, porque no sabemos si vamos a poder comprar más adelante, a diferencia de lo que pasa con Sputnik y con AstraZeneca, que sabemos que vamos a poder comprar más adelante, así que esa seguiremos dando primera dosis a la población. Estamos ya a punto de terminar el primer hito, que es la población de más de 70 años en la provincia de Buenos Aires, todo el equipo de salud y los que tienen más de 60 años con enfermedades de riesgo. Eso ya estamos muy pronto a terminarlo, faltan quizás 2 o 3 días más, depende también del presentismo, de la cantidad de gente que vaya efectivamente a vacunarse. Y ya luego de eso comenzamos con los que tienen 60 años sin enfermedades y los que tienen de 50 a 60 con factores de riesgo, con enfermedades crónicas, o de 40 a 50 años. Eso va a ser el hito 2, que también ya estamos empezando en algunos distritos y esperamos también poder muy rápidamente cubrirlo, porque esta es la población que hoy está ocupando mayormente las terapias intensivas, porque los más grandes, como se encuentran inmunizados en más del 85%, ya no son los que principalmente ocupan, los que más se enferman, porque bueno, tienen ya, aunque sea una dosis, produce un efecto protector importante. Nicolás, en síntesis, digo, hay mucha gente que nos mira de la provincia de Buenos Aires que está muy preocupada. El mensaje es, la situación es crítica y, de paso te pregunto, ¿pueden venir nuevas restricciones en la provincia de Buenos Aires? La situación es crítica, hay nuevas restricciones continuamente porque de hecho estamos bajando muchos municipios, porque la provincia no es solamente el AMBA. El AMBA está en fase 2, que es esta restricción con cierre nocturno y sin escolaridad y que no se puede hacer encuentros sociales, que eso es muy importante, no se puede hacer encuentros sociales. En la provincia hay otros municipios que estaban en fases más avanzadas, muchos están bajando, casi todos a fase 3 y muchos incluso a fase 2 en el interior. Es decir, seguimos restringiendo nosotros en la provincia, más allá del AMBA. Lo que hay que ver es si esto alcanza.
Se ha estabilizado en la cantidad de casos, pero es muchísimo. Hay que ver si en los próximos días empieza a bajar y si no, si hay que aumentar la cantidad de restricciones. Yo insisto con los cuidados, con que cada uno se cuide, que no salga. Si puede no ir a trabajar, si puede hacer teletrabajo, haga teletrabajo. Si puede no hacer alguna actividad, alguna visita, alguna consulta a un médico para hacer un control general, no lo haga. Ir a visitar, todo lo que puede evitar, hay que evitarlo. Hay que dejar de circular ahora. Como estamos vacunando, tenemos una proyección que en un par de semanas, en algunas semanas, la situación puede ser distinta. Así que este es un momento de 3, 4, 5 semanas de muchísimo esfuerzo. La verdad que si nosotros nos quedamos adentro, nos cuidamos, no nos exponemos a contagios, esto puede terminar de una manera más positiva. Si no, como seguimos con esta cantidad de contagios, vamos a estar en una situación que no queremos estar, de no poder darle atención al ciudadano que lo merite. Tal cual. Bueno, la verdad que clarísimo el mensaje, más que claro, está en escuchar, sacar conclusiones y actuar en consecuencia. Es un esfuerzo más lo que nos están pidiendo del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Nicolás, por la comunicación. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena semana. Gracias, igualmente. Bueno, ahí lo escuchabas entonces al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Krepak, advirtiendo, la situación es crítica. El sistema está al borde, al límite. Muy probablemente, si tenés la mala suerte de infectarte con el virus, haya mucha complejidad si requerís atención, ¿sí? Entonces es por eso que hay que extremar los recaudos durante un tiempo más. Lorena, ¿tenés algo? Sí, información que acaba de publicar el jefe de gabinete Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, a propósito de lo que venimos hablando con el viceministro Krepak. Mirá lo que dice. Esta semana tuvimos casi exactamente la misma cantidad de casos que la anterior. Es un pequeño logro en un marco tremendamente preocupante con pacientes que siguen entrando a terapia y derivaciones que se complejizan. Tenemos que cumplir las medidas de cuidado a rajatabla y ahí está ese cuadro, ahí lo estás viendo vos, el tema de la curva, exactamente, mira, acá lo tengo. O sea, el crecimiento fue exponencial las últimas semanas. Totalmente. Y hay como un amesetamiento. Acá, digo, esto es importante cómo se transmite. Por un lado, bueno, bien, es un logro entre todos que a partir de haber extremado un poco más las restricciones, esto se esté controlando, está en un nivel altísimo, pero ya no tiene el crecimiento ese exponencial que no paraba, que veíamos hace unas semanas atrás. Ahora, cuidado en confundir, creer que esto es una situación de éxito para festejar y que entonces a partir de acá me relajo, porque si nos relajamos la semana que viene voló la columnita de nuevo por eso y estamos con el tema colapsado. Por eso es tan claro Bianco, ¿no? En lo que dice. Claro, por eso. Esta estabilización de casos es en valores insostenibles. La situación es crítica. Quedó parada ahí, no siguió creciendo. Pero los valores son insostenibles. No, mirá, acá tenemos algunos datos más vinculados con la cantidad de contagios, ¿no? Fíjate, habíamos llegado a el récord absoluto el día 16 de abril, hace unos pocos días atrás, que fue el récord total. Desde que empezó todo esto, nunca se había alcanzado un número tan alto de contagios en un día de positivos, mejor dicho, como 29.472. Y después oscila, hubo otro día también cerca de 29.000, 27, y ahora tenemos los registros de sábado y domingo, que siempre son más bajos que el resto de la semana, pero que están en niveles altísimos, considerando cuando mirás para atrás y comparás con otros sábados o con otros domingos. Pero tenemos otro dato que es mucho más crudo, que es el dato de las víctimas fatales. Bueno, estos son las curvas de Martín Barrio Nuevo, que ilustran muy bien esto de los casos por cada 100.000 habitantes en 7 días, los promedios en 7 días. Y lo que está marcando acá, esta línea amarilla, es la línea que da cuenta de Cava, la ciudad de Buenos Aires, que es la que está más arriba de todo. Por eso sorprende que Horacio Rodríguez Larreta mantenga esta postura de relajamiento que transmite sobre el distrito que tiene la situación más complicada en todo el país. Esta noche tenemos ya, acá acaba de entrar al estudio, un invitado de lujo para analizar esto, que es nada menos que el principal referente de la oposición en la ciudad de Buenos Aires hoy por hoy, que es Leandro Santoro. Bueno, ahí veías entonces que la ciudad de Buenos Aires estaba en ese nivel récord y acá tenemos datos que son mucho más duros, mucho más crudos y mucho más preocupantes, que tienen que ver con fallecidos, con víctimas fatales por COVID-19. Y ahí sí, hace un par de días atrás,
alcanzamos el récord, el número más alto de que todo esto empezó, que fueron 557 muertes en un día la semana pasada. Agustín, ¿sí? El dato más alto. Esto preocupa porque son víctimas fatales a partir de esto. Sí, Gustavo, decime. En la línea blanca, 330 es el promedio semanal de fallecidos. Estamos viendo 330. ¿Cuánto fue una semana antes? 244. Esto está marcando el promedio, cómo está creciendo. Y el otro pico, mirá, Agustín, la línea roja. Fíjate, terapia intensiva. Sí. El caso de terapia intensiva, 4.858. Estamos en valores iguales al pico del año pasado, el pico de terapia intensiva, que fue en el mes de octubre. O sea, estos 4.858 personas que están en terapia, estamos hablando de un promedio de casos de 15.000 que vienen con un arrastre, ¿no es cierto? No de un promedio de casos de 25.000 o 30.000 como lo que vos mencionabas hace instantes. Sí, tal cual. Así es lo que en números hoy respalda lo que decía recién Kreplak de la situación crítica. Tenés una plaquita más, Gustavo, que ilustra sobre Acá esto. tenemos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ahí tenemos los promedios. Y vos tenés en línea roja los que tienen asistencia respiratoria. Fíjate lo que creció en los últimos días. Fíjate, estamos de 65, que era el 10 de marzo, hasta el... Acá lo voy a mostrar. Mirá, desde 65, el 10 de marzo, a 289 quienes tienen por día, promedio diario, de quienes tienen asistencia respiratoria. Y vamos al tema de UTI, 359. ¿Cuánto había en los primeros días de marzo? 113. Indicadores, y vos fijate comparado con el pico del mes de agosto, está muy por encima del pico que tenía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mes de agosto. Y lo mismo, lo que es respiradores, asistencia respiratoria, fíjate, muy por encima de lo que ocurría en agosto. La situación es crítica y con un número de contagios que viene muy bajo de atrás. O sea, faltan las estadísticas con un nivel de contagio más alto. Y no solo es crítica, como te cuesta, Gustavo, con estos gráficos, sino que es más preocupante todavía lo que ahora nos va a contar Lourdes y que nos da pie para la entrevista que tenemos ya acá en el estudio. Dale, Lourdes. Durante toda la semana se habló de la necesidad de presencialidad o virtualidad. Hablemos de datos. Sí. Aumentaron los contagios de chicos de 0 a 19 años y vamos a hacer un comparativo, si te parece, discriminado. Los más chicos de 0 a 9, desde que cuando no había clases, cuando comenzaron las clases el 17 de febrero aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hoy. Vamos a ver los datos, porque acá hay una placa, hay un dato que habla por sí solo. Acá ya no hay especulación ni visión política que quieras. Del 15 al 21 de febrero, semana cuando arrancaban las clases, 80 casos de chicos de 0 a 9, los más chiquitos. Sí. ¿Qué pasa en abril? Del 12 al 19, esto ni siquiera está actualizado. Falta la última tanda, ¿no? Donde fueron los picos últimos. 450 casos. 5,6% más. No, veces, no por ciento. Claro, 5,6 son 500% veces, casi, claro. claro. 500%, o sea, se multiplicaron por 5. por 5,5, un poquito más. Un poco más, contundente. Esto es solamente en la franja de 0 a 9, porque dicen, no, los chicos no contagian, no pasa nada. Dame la otra placa que habla de la otra franja de 10 a 19 años, los adolescentes, donde acá ya sí Acá todos ya tenés usan parte de barbijo. primaria, de secundaria, ¿no? Exactamente, bueno, lo mismo. Cuando arrancaban las clases, 363 casos. Al 19 de abril, 1.757, es decir, 4,8 veces más. También, por eso casi se dice, 5, en promedio se quintuplicaron los casos de esta franja de los más chicos hasta 19 años y no hay ningún país en el mundo con el índice que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que haya abierto las clases presenciales. Por eso, Leandro Santoro dice, ¿y si hacemos un número, una fórmula y zanjamos la discusión? Por eso, y aparte, fíjate que entre este dato y este dato, porque como trataste de decir, ¿cuál es la diferencia sustancial en el medio? Que no había clase y ahora hay clase, nada más, no es tan complicado. Ahora, ¿todos se dieron adentro del aula? Sí. No todos, pero la circulación genera que aumente y se desparrame el virus por todos lados. Obvio. Bueno, quédate ahí, que ya lo tengo acá sentado en el piso a Leandro Santoro y nos metemos a hablar de esto y de muchas cosas más con él. Dale, ya venimos acá en esto que sacamos números, vamos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.
Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Bueno, acá estamos, ya lo presenté, lo anuncié, está acá sentado en el piso. Voy a arrancar con esto primero. Esto es una... ¿Te gusta mi camisa? ¿Está bien? Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Sabés por qué le pregunto esto? ¿Sabés por qué le pregunto esto? ¿Saben por qué le pregunto esto? Vamos a relajar un poco. ¿Por qué? Porque el señor, cuando yo estoy al aire, en esta señal o en otras señales que trabajo, me escribe en el momento que estoy al aire y me dice, me critica las camisas. Che, esa es un desastre. Las de pintita te quedan una cosa insólita. De verdad, es que tenés muy mal gusto, pelado. No, es así. Después, no es digamos, una cosa... No te digamos critico nada. y después me decís que es por canje. Porque... ¿Qué vamos a hacer? Pero la cosa es que el señor me manda y yo no lo puedo creer. Digo, una culpa. ¿Qué vamos a hacer? Hoy ¿Esta estamos está bien. No, esta te queda mejor. Las pintitas te quedan mal. Claro, porque es un tema de que yo quizás soy un poquito más moderno. Quizás estoy un poquito, Yo soy más clásico. Bueno. un poquito más en la vanguardia. Bueno, esto para relajar un poco, pero ahora vamos a ponernos serios porque los temas que tenemos para hablar esta noche son muy serios. Y en línea con lo que estamos hablando, Leandro, lo que venimos mostrando, la situación de la ciudad, sorprende la actitud de Horacio Rodríguez Larreta, que busca diferenciarse políticamente con el eje en la educación, intentando ponerlo ahí, y no teniendo en cuenta estos datos crudos que nosotros mostramos, apareciste vos con una propuesta en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires muy interesante porque viene como a ordenar, a romper la discusión de que a mí me parece esto, a mí me parece el otro. ¿Por qué no nos contás un poco más de qué se trata lo que planteás? Mira, Gus, en el mundo se toman siempre 3 variables para saber dónde está parado cada sociedad. Sí. La primera es el índice de movilidad, que es cómo se mueve la gente. Acá se mide a través de la SUBE o del transporte público-privado. Segundo lugar, lo que se llama tasa de incidencia, que es la cantidad de contagiados cada 100.000 habitantes de cada distrito. Y en tercer lugar, la ocupación de camas, terapia intensiva, terapia intermedia. El vector clave que algunas sociedades han tomado para tomar decisiones de restricción es la tasa de incidencia, que es la cantidad de personas infectadas cada 100.000 habitantes. La Sociedad de Pediatría en la Argentina recomendó que después de las 200 personas cada 100.000 se prenda el semáforo rojo. ¿Qué significa eso? Que hay que hacer algo con las clases presenciales. No recomienda directamente el cierre, pero sí recomienda que algo hay que hacer, con 200. Otros países han tomado la decisión con 200 de cerrar directamente. El caso de Alemania, el caso de Paraguay, el caso de Uruguay. O sea, muchos países de la región han tomado esa decisión. Y algunos países tomaron la decisión de hacerlo por ley directamente. Sacaron una ley que dice la tasa de incidencia determina cuándo se abre y cuándo se cierran la presencialidad en los colegios, y ahora Alemania modificó esa ley y la amplió incluso a otras actividades. Que eso está bueno porque quita de lado, saca la subjetividad, ¿no? Totalmente. Esto es fácil, es una cuenta. Bueno, a ver, en la Ciudad de Buenos Aires estábamos discutiendo en el Tribunal Contencioso Administrativo, en la Corte Suprema y en los tribunales federales. La gente no entiende un carajo qué significa esto. Todos los papás estábamos nerviosos, y las mamás obviamente, nerviosas el domingo a la noche, esperando a ver si Larreta decía que había o no había clase, si aparecía un fallo de otro juzgado, de otro fuero que determinara que en realidad se iba para atrás. Porque aparte, te No agrego, puede pasar eso. Leandro, toda esta semana fue idas y vueltas. Yo lo viví, además de la información, en particular en el colegio de mi hijo, idas y vueltas. El lunes fue, no hay clases porque no llegamos. El martes, bueno, ahora sí nos tenemos que adaptar porque la ciudad nos dijo. El miércoles fue, no, ahora no hay porque salió el otro fallo. Entonces, los chicos no entienden nada. Hoy mi hijo me preguntaba, mañana que hay clase, no hay clase, no entienden un carajo. Lo importante a tener en cuenta es que, en términos de este indicador, que es un indicador universal, hay 2 formas de discutirlo, ¿no? Cada 14 días o cada 7. Sí. Tomándolo cada 7, que es el indicador más conservador porque es el número más pequeño, nosotros estamos en 700 casos cada 100.000. Si lo tomáramos cada 14, 1.200, 1.300, varía todos los días. O sea, ordenamos para el que está quizá un poco distraído. Vos decís, en Alemania, en todos los países que nombraste, de 200 para arriba, restringen, o sea, cierran. Hoy Alemania restringe en 165. Bueno, y acá la Ciudad de Buenos Aires está en 700 y pretende seguir con los colegios abiertos como si nada pasara. Como si no pasara nada. Es de loco. A ver, y la discusión no es la educación. La discusión acá es la salud.
Claro. ¿Viste? Porque la verdad es que yo puedo entender que en sociedades, incluso de la Argentina, digamos, pueblos o ciudades capitales de provincia más pequeños, que la cosa está más controlada, se plantea una presencialidad controlada, con protocolos, está claro. Ahora, en un contexto donde no solamente el índice de movilidad y el de la tasa de incidencia, sino el de camas de terapia intensiva está absolutamente saturado, la verdad, Agustín, es increíble que estemos dando esta discusión. Esto debería estar parado, pero ¿sabes por qué? Porque dentro de poco vamos a empezar a escuchar, y acá nos tenemos que poner serio de verdad, en que en algunos hospitales se van a tener que constituir comité de ética, que son los comités que determinan a quién le ponen y a quién le sacan un respirador. Entonces, es gravísimo. Esto es terrible y amerita que hoy, recién, antes de venir para acá, el ministro Quirós acaba de hacer una declaración bastante confusa porque en realidad dice esto que estamos diciendo acá, confusa porque justamente nosotros venimos diciendo que hay que restringir la circulación porque es insostenible esta curva de contagios. Quirós acaba de decir lo mismo, lo que no se entiende es cómo es que Quirós dice esto, siendo que hace 15 días que estamos discutiendo esto. Formando parte del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, que dice lo contrario. Ahora, te llevo un poquito, Leandro, al terreno de la política. Digo, el que está de afuera, que no está parado de un lado o del otro de la grieta, ¿no? Digo, el que está de afuera y mira y ve cómo se gestiona. El año pasado, Horacio Rodríguez Larreta, para la imagen pública, era un tipo racional. Acompañaba al gobierno en sus decisiones, las discutiría puertas adentro, pero estaba a la altura de las circunstancias. Hoy toma una decisión como esta, o viene tomando decisiones, a contramano absolutamente de lo que marcan los números, lo que hace el resto del mundo. O sea, lo que demuestra el que lo mira de afuera es una irracionalidad muy fuerte. ¿A qué responde? ¿Por qué? ¿Qué cambió? ¿Por qué hoy es Larreta? Lo que cambió es que la situación epidemiológica este año es más grave que la anterior. O sea, esta segunda ola tiene características que hacen todo más difícil. En primer lugar, que obviamente el número de contagiados y de enfermos y de muertos es mayor. En segundo lugar, que la aparición de las dos cepas nuevas, la de Manaus y la de Río de Janeiro, hace que se contagie gente más joven. ¿Y eso qué genera? Que se ocupen más rápido las camas de terapia intensiva y que se desocupen más lento, porque las personas jóvenes pasan más tiempo en terapia intensiva que las personas adultas. Entonces, en este contexto, deberíamos tener una actitud mucho más firme y contundente que incluso el año anterior, donde recién empezamos a ver este fenómeno, porque además ahora ya tenemos la experiencia de todos los países de la región y del mundo, Chile, Uruguay, la mayoría de los estados de Brasil, que tomaron esta decisión. La única respuesta posible a tu pregunta original es la interna partidaria. Es que Larreta esté acorralado por el sector más duro, que le dice que no hay que negociar nada con el gobierno, y que además, desde la perspectiva de ellos, de libre mercado, antiestado y todas las cosas que ya sabemos, cualquier forma de regulación vulnera un principio básico para ellos, que es la libertad individual irrestricta, siendo que en realidad eso puede ser, obviamente, razonable en un marco de racionalidad o de normalidad, pero en un marco de epidemia, donde la actitud individual de cada uno de nosotros influye en la salud del otro. Para ponerle cara a esto, Patricia Bullrich, Mauricio Macri. ¿No? Yo trato de no personalizar, porque además, sí, obviamente, yo creo eso. Lo que digo es acá igual la responsabilidad no es ni de Macri ni de Bullrich, es de Larreta. No, claramente. El tipo que tiene que, digamos, ordenar su propio espacio político y fundamentalmente decirle a la sociedad lo que está pasando, porque ¿sabes cuál es el punto acá más importante? Que no le quieren decir a la gente lo que la gente no quiere escuchar. Porque la verdad es que todos sabemos que es angustiante asumir que los chicos se pueden enfermar, asumir que los chicos se pueden morir, asumir que cada uno de nosotros nos podemos enfermar y nos podemos morir. Entonces, ningún dirigente político le quiere decir a la sociedad que estamos en una situación de catástrofe. Entonces te dicen, no, cerrar la presencialidad en las escuelas es una catástrofe. Se olvidan de algo, que ya estamos viviendo una catástrofe. Lo que pasa es que es una catástrofe colectiva. Y si no te toca individualmente a vos, si no tenés empatía, tal vez te cuesta comprender las consecuencias. Pero un dirigente político tiene que saber que cualquier decisión que tomes hoy, en el mejor de los casos, se va a ver dentro de 15 días. Entonces, esto es como un juego de dominó que hay que cortarlo porque si no, las consecuencias sociales pueden ser enormes. Santoro, hablaba de la cuestión de Larreta como el responsable de todo esto, ¿no? Ahora, usted tiene colegas que pertenecen a ese espacio dentro de la legislatura, el espacio de Juntos por el Cambio. ¿Qué dicen ellos dentro de la legislatura? ¿Van a acompañar un proyecto como el suyo que se presenta con la seriedad de los números, de tener un marco de contención legal para cerrar las escuelas y volver a abrirlas y demás? Y la otra tiene que ver con un off the record que circuló en estas últimas horas. Está diciendo en off the record la ciudad que desde el jueves no pueden acceder a los datos
datos de la SUBE y que eso los está corriendo del eje que obviamente están mostrando como una forma de decir podemos seguir abiertos, que es no hay mayor cantidad de personas arriba de los colectivos o de los trenes a partir de las clases. ¿Qué hay de todo esto? No, lo del SUBE es un delirio total, o sea, no, obviamente este fin de semana hemos sufrido la pérdida del ministro de Transporte, pero Mario solía decir que el error en el cálculo de la ciudad es que comparaba la primer quincena de febrero con la primer quincena de abril y que en realidad en el medio se habían dado todas las restricciones que habían disminuido la circulación, ¿no? El teletrabajo de los empleados públicos, inclusive digamos, la presencialidad parcial en algunas escuelas y qué sé yo. Pero que si vos comparabas la primer quincena de febrero con la primer quincena de marzo, que era cuando arrancaban, el crecimiento era de 22,5, o sea, lo que pasa es que como con todo, ¿viste? O sea, cualquier cifra y cualquier dato se presta para ¿viste? Lo flexibilizan y un dato le hacen decir una cosa y también ese mismo dato sirve para decir lo contrario. Sí. En la primera clase de estadística que tuve en la facultad, el profesor se paró y dijo, la estadística es torturar los datos hasta que declaren. Claro, ¿no? Claro, para que, a favor mío. Claro, claro. Bueno. Y con respecto digamos, al oficialismo dentro de la legislatura, ¿qué dicen? En general, porque no hablan hasta ahora, no hemos en general yo trato de ser justo con mis compañeros de la otra bancada porque sé cómo funciona el poder en la ciudad. En la ciudad nada se resuelve si no tiene el ok de Horacio Rodríguez Larreta. No existe en el bloque del oficialismo que le imponen una decisión al jefe de gobierno. Es más, no existe ni siquiera que le cuestionan una decisión al jefe de gobierno. Y esto es algo que la gente tiene que saber. Horacio Rodríguez Larreta tiene mucho poder en la legislatura porteña. Tiene casi mayoría absoluta, tiene la mayoría de la Cámara y a veces se necesitan 40 diputados para votar cuestiones excepcionales como la venta de un terreno público y en general con los aliados llegan a esos 40 y pueden hacer cualquier cosa, por eso hemos visto la venta de tantos terrenos públicos. Entonces, ¿te imaginas que en ese contexto la única forma que este proyecto se apruebe es que Larreta tome la decisión de encontrar una forma de quitarle angustia a la sociedad? Mirá, Agustín decía recién, a mí no me importa, a mí ni a ninguno de mis compañeras y mis compañeros, que tomen el método que nosotros propusimos o el indicador que nosotros propusimos. Lo que nos importa es que tomen un método y que resuelvan este quilombo. Porque la gente no puede estar... Primero, tenés que aprender de derecho procesal para saber qué está pasando. Segundo, tenés que esperar a la conferencia de prensa del jefe de gobierno el domingo a la noche. Y tercero y fundamental, nadie puede organizar con racionalidad su vida porque todos estamos asustados. O sea, no hay padre que mande a los pibes al colegio que no tenga miedo, ¿viste? Entonces el Estado te tiene que decir, che, ¿es seguro que con este volumen de contagios vos mandes a tu chico al colegio o no es seguro? Claro, pero aparte tiene que estar sujeto a una decisión completamente objetiva, que es esto que ustedes marcan. Después, digo, si alguien está dispuesto a discutir con ustedes, sí, no son 7 días el promedio, claro, son 14, bueno, discutámoslo. O el número no es 200, no 650 claro, o 300. Tal cual, 165 como dijiste en Alemania o 250. Pero el tema es que no puede estar esto sujeto a, no, yo pienso esto, yo opino lo otro, pues es una locura, es un delirio y la sociedad está en el medio. Ahora, Leandro, te pregunto, porque vos además de tu rol en la ciudad y ser legislador de la Ciudad de Buenos Aires, tenés un vínculo muy estrecho con el presidente de la Nación y con el entorno. ¿Crees que hay posibilidad de mayores restricciones los próximos días? ¿Lo están siguiendo de cerca? ¿Qué está pasando? Yo creo que todo depende de cómo evoluciona la curva. Si tu pregunta es, ¿el presidente de la Nación se va a hacer el sonso frente al aumento de casos? No se va a hacer el sonso. La autoridad sanitaria nacional es el presidente de la República. Y esto es lo que no entienden las autoridades de la ciudad cuando van al contencioso de la ciudad o aceptan el contencioso de la ciudad y van a la Corte Suprema a pedir por la autonomía de la ciudad. Acá la discusión no es ni de autonomía de la ciudad ni de política educativa. La autoridad sanitaria nacional, la que tiene la responsabilidad de velar por la salud de las argentinas y de los argentinos, es el presidente de la República. Lo que es verdaderamente disparatado es que frente a una decisión tomada en función de criterios epidemiológicos nacionales, porque el AMBA irradia hacia el resto del país, sectores políticos partidarios traten de venderle a la sociedad que en realidad esa es una medida que avasalla la autonomía de un distrito, cuando no tiene nada que ver. No estamos hablando de la... No sé, que Alberto modificó los planes de estudio de la ciudad. Claro. Estamos hablando que Alberto le pidió al área metropolitana, le impuso a través de un decreto al área metropolitana,
que restrinja la movilidad porque está en juego la salud pública del conjunto de la población, como pasa en todas las ciudades capitales o en todas las áreas metropolitanas. Ahora, Leandro, los medios que operan y hacen campaña en contra de cualquier medida restrictiva, se llenaban la boca diciendo que la presencialidad, que la necesidad, que los nenes lloran, que la angustia. Ahora, acorralados porque hasta la clínica privada está diciendo cierren todo porque no vamos a dar abasto, están diciendo, bueno, acá lo que hay que hacer es volver al consenso, volver a sentarse todos juntos y hablar. ¿Podemos repasar cuándo se quebró esa confianza? Porque el viernes hubo una reunión de Alberto y Kicillof y dicen, ya lo dejaron afuera a Larreta. ¿Podemos recordar dónde se quebró esa falta de código? Primero, antes de ir al caso puntual, que yo quiero saber a dónde vas, decirte que obviamente que el diálogo y el consenso es el camino, eso es la voluntad del presidente de la Nación, el diálogo no está roto, en todo caso hay ruido en ese diálogo, pero el diálogo no está roto. ¿Hoy no está roto? No, siguen hablando y si se tienen que volver a juntar lo van a volver a hacer. Alberto es un hombre que se especializa en eso, en la construcción de consenso, así que la gente se quede tranquila que no es que hay. Y te voy a decir una cosa, a pesar de todo, creo que Larreta es de ese sector, el grupo representa el grupo interno más dialoguista, con lo cual yo sigo apostando al diálogo. Ahora, ¿qué pasó? Hace un mes atrás, las primeras restricciones se ponen sobre la mesa, se junta Alberto con Larreta, primera discusión, la nocturnidad, estaba explotada Buenos Aires, la noche porteña era un desastre. Sí, se veía, uno salía por Palermo. Era imposible, entonces, bueno, primera discusión, ¿cuándo cerramos? Alberto dice, cerremos a las 10, Horacio Rodríguez Larreta dice, cerremos a las 12. Conclusión, dijeron, cerramos a las 11. Se vieron las dos partes. Exactamente. Claro. Acuerdo político, intermedio entre las dos posiciones, se dan la mano. Cuando sale Larreta de esa reunión con el presidente, le empieza a comunicar a la gente que en realidad los bares cerraban a las 11, pero que si se querían quedar a tomar un cafecito hasta las 12, que no había problema. Sí. La gente se tiene que acordar de esto. Sí, me acuerdo. Que aparte, disculpa, aparte fue rarísimo porque extendía que el que ya estaba adentro se quede hasta las 12, cuando a las 12 se cortaba la circulación. Entonces me acuerdo que acá dijimos, ¿y qué hace el que termina? O sea, un mensaje con una... Es la picardía, ahí te das cuenta que era la picardía para la jugada interna. O cuando salió de esa reunión, el sector duro lo cagó a pedos a Larreta y le dijo, ¿cómo vas a negociar? Te tendrías que haber puesto duro. O para mandarle un guiño al sector, digamos, más intransigente de su coalición, jugaron con ese tipo. Pero que no se puede jugar con esto. Porque la verdad es que en casi todos los países del mundo, con curvas de contagio menores a la nuestra, a las 5 de la tarde se terminó todo. O sea, y se ponen en Google, cualquiera que está en casa, que no me cree, googlean y se fijan qué pasa en Barcelona, qué pasa en Colombia, qué pasa en México. Es por regiones, esta no es una decisión para todo el país. Pero para el AMBA era imprescindible, es imprescindible, porque hoy la curva está, hoy 16.000 casos casi, ¿no es cierto? Sí, casi. Pero domingo, casi mañana vamos a estar en 25, pasado en 30 y capaz que el viernes llegamos a 40, 45.000. Leandro, vos mencionaste a Fernán Quirós, que hizo un discurso que no fue claro. ¿Vos no pensás que esta semana ya como que Horacio Rodríguez Larreta pretende retroceder, poner marcha atrás de lo que hizo, todo este tema de la judicialización, independientemente del resultado de lo que falle la Corte Suprema o si deviene en abstracto? ¿No pensás que esta semana ya está mirando los números, está diciendo, esto se me está complicando, tengo que ir a negociar, tengo que ir a conversar? Mira, Dios te oiga. Dios te oiga porque te juro por mis hijas. Yo estoy preocupado por los argentinos, pero obviamente también por mi familia. Sí, claro. Seguro. O sea, ¿viste? O sea, las madres de mis hijas están desesperadas las dos. Yo tengo dos hijas con dos personas distintas, con dos mujeres distintas. Están desesperadas las dos. O sea, nadie sabe qué hacer. Sí, totalmente. Y lo mismo pasa en todos los WhatsApp de padres. Todos están preocupados. O sea, quien diga, porque también esto del pensamiento mágico, es decir, la escuela no contagia. Seriamente nadie puede decir que la escuela no contagia, ¿no? Todos somos conscientes que como en este estudio no podemos contagiar, en un aula también. Claro. Y en segundo lugar, lo más importante, es que hay que prestarle atención a lo que dice Quirós. Porque Quirós dice, cuando los pibes van al colegio y vuelven a tu casa, tenés que hacer como hago yo, y le creo que él hace eso, que es comer en mesas separadas, y no besarlos ni abrazarlos. Yo lo escuché a Quirós decir que él para abrazar a sus hijos le ponía una sábana. Porque era consciente que si salían se podían contagiar y lo podían contagiar a él. Yo a todos le pregunto lo mismo. ¿Quién de nosotros es capaz de bancarse un año y medio sin besar o abrazar a un hijo? Yo no lo puedo hacer. Muy poca gente. Entonces, y creo que la gente que está del otro lado tampoco. Entonces, no jodamos
Porque la propuesta que nosotros estamos trayendo, que es abrir y cerrar, es para cuidar a los pibes, es para cuidar a los docentes y para cuidar a la familia. Leandro, para cerrar, esta propuesta, ustedes la presentaron formalmente en la legislatura, debería tratarse si le dan pelota. Si la gente nos ayuda, sí. Pues no importa que seas kirchnerista, de izquierda, inclusive que lo hayas votado a Larreta, alcanza con que te des cuenta que estamos bailando en la cubierta del Titanic y que en la ciudad de Buenos Aires los casos están explotando todo, todos los relojes han explotado. Si la gente nos ayuda y presiona, este tema puede salir. Porque la verdad es que no es una propuesta del Frente de Todos, pero la verdad, lo que hice yo, me puse a investigar qué hacían los alemanes, qué hacían los franceses, qué hacían los ingleses, qué sé yo. Incluso Israel también. Israel, obviamente, la escolaridad. Israel tuvo no 3, 4 cierres. Sí. 4 cierres. Y el indicador es un indicador que es imposible de violentar. Pero si quieren, buscamos otro. O sea, el tema es que haya un método, que la gente sepa que la decisión se toma en función de un criterio de salud pública, sin que medie ni la telaraña judicial, que nadie entiende nada, ni la politiquería berreta que muchas veces termina lastimando hasta incluso las mejores intenciones. Así que si la gente quiere, este proyecto sale. Bueno, ojalá que así sea, porque todos necesitamos una cuestión objetiva, clara, atrás de esto y que ayude a calmar la situación que se va a estar dando. Para cerrar, Leandro, voy a hacer algo que hizo esta semana Johnny Viale, y lo criticaron mucho. La tenía sentada en la mesa a María Eugenia Vidal, y la miró y le dijo, no sé si está mal esto que te voy a decir, pero te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Leandro. Vamos a un corte, dale, ya venimos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Cosas importantes que pasan fuera del aire. Ahora sí, contame, Lorena, cómo es esto de la presencialidad administrada que acá, en Hagamos Números, anticipamos hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo, el año pasado, cuando estaba en debate qué hacer con el tema de que las escuelas estaban cerradas, los chicos no estaban teniendo clases presenciales, el tema de lo remoto generaba muchos conflictos. Hay un dato del INDEC, por ejemplo, que da cuenta de que solamente el 20% de los niños en la Argentina tiene la capacidad propia de tener elementos y herramientas que les permitan estar conectados todo el tiempo. Y que solo el 9% de los chicos lograron hacer toda la tarea el año pasado. Esto habla de una situación que el propio ministro Trota detectó, se dio cuenta de que había que modificar esa historia, ha hablado con el presidente Alberto Fernández, empezó a transitar esto de la presencialidad administrada. Luego vino todo lo que ya sabemos. El anuncio del presidente de cerrar por 15 días las escuelas del AMBA y, por otro lado, lo que había pasado previamente en esa reunión de todos los ministros en el Consejo Federal de Educación, donde se había empezado a hablar de esto. ¿En qué consiste esa presencialidad administrada? En que las escuelas estén abiertas a medio tiempo, es decir, menos cantidad de días. Un ejemplo es 3 días en lugar de 5, un día sí, un día no. La posibilidad de que, en realidad te digo la verdad, Agustín, es más o menos lo que ya está pasando. Porque la realidad es que muchas escuelas se han visto obligadas a llevar adelante este tipo de presencialidad administrada, pero sin que exista una definición del Ministerio de Educación de la Nación para que todas puedan llevar adelante las mismas medidas en el mismo momento o en el mismo tiempo o de acuerdo a los números que les vayan dando en términos de contagio. Muy similar a lo que decía recién Leandro Santoro, que se está presentando en la legislatura porteña. ¿Por qué no pensar que esto pueda salir desde el Congreso Nacional y que al modo del resto de los países que mencionábamos recién se pueda llevar adelante a nivel país, entendiendo que hay algunos números que son los que nos indican si pueden estar abiertas o no las escuelas? ¿Qué más con respecto a la presencialidad administrada? ¿Qué incluye? Que los que tienen prioridad son los chicos con discapacidad, los chicos con problemas de vulnerabilidad en términos de el alimento, el acceso a la tecnología, etcétera, y además
concretamente que sean los del ciclo inicial de la primaria, jardín de infantes y primaria, ciclo inicial, y el primer año del secundario. El resto, modalidad remota. Y de esa manera empezar a transitar un ritmo que pueda permitir que las escuelas se cierren y se abran conforme a cómo evolucionen las curvas en materia de contagios dentro de lo que es el sistema educativo. Así que atención a lo que se puede llegar a anunciar en los próximos días. El ministro Trota va a seguir con reuniones, tanto con el presidente como con el resto de los ministros de Educación de la Nación, a ver si de alguna manera se puede lograr algo que permita tener un contexto nacional para que cada uno de los distritos lo aplique conforme a cómo están las curvas. Bueno, ahí tenés, administrada, intermitente, lo que nos contaba recién Leandro Santoro en base al proyecto que presentaron, y ahora Gustavo nos va a contar el caso de Alemania. A ver, decime, Gustavo, ¿cómo es el tema? Bueno, se promulgó ya la ley de protección contra las infecciones, o también la ley de freno. Te quiero aclarar algo, en Alemania ya hubo 25 recursos de amparo presentados, pero sin embargo la ley está vigente y todo el poder lo tiene Angela Merkel. A ver si tenemos la placa. ¿Qué quiere decir? Angela Merkel va a decidir el futuro de todas aquellas, todo lo relacionado con el sistema educativo, todo lo relacionado con el sistema sanitario, cuando ocurra esta variable, que haya 100 casos cada 100.000 habitantes, a ver si lo tenemos acá, 100 casos cada 100.000 habitantes, procede a tomar las decisiones en materia, primero, vinculado al sistema sanitario. Y hay otro escenario que te lo cuento ya en instantes, que lo amplió Leandro Santoro, el tema educativo. A ver, tenemos restricciones severas hasta el 30 de junio. Todas aquellas zonas, lo que te mencioné acá, la tasa de incidencia en 7 días. En 7 días, 100 cada 100.000 durante 3 días seguidos. Ahora si podemos ir a la próxima placa o a la próxima imagen. Este freno de emergencia hace suspender las clases presenciales cuando hay 165 casos cada 100.000 habitantes en 7 días, durante 3 días consecutivos. A ver, Agustín, vos mostraste la estadística. ¿Cuánto te daba? 700 te daba en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que decía acá Leandro Santoro, bueno, a ver, no hacemos como Alemania, porque Alemania es el primer mundo. Bueno, 165, hacemos 300, pero nunca 700 u 800. Esto te marca también la ridiculez de la judicialización que hubo en nuestro país. Y este tema, al último, se suspende las clases. Fíjate lo que dice acá. A partir de 100, la obligatoriedad, cuando hay clases presenciales, de hacer test de antígenos semanales. 2 test de antígenos semanales. Estas son las características y la pregunta que nos hacemos acá, bueno, se prohíben los contactos, hay una flexibilización light. ¿Por qué? Porque desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana hay toque de queda. Y como ocurría acá en la República Argentina, hasta las 12 de la noche se pueden practicar deportes al aire libre. En definitiva, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿se podrá en la República Argentina aplicar algún criterio similar con parámetros sanitarios como tiene Alemania? ¿Lo sabremos, Agustín? Y veremos, vamos a ver, si le dan bola a Leandro Santoro, algo parecido podemos lograr. Yo la tengo a mi sobrinita en Alemania que debe estar contenta que no va al colegio porque es era Frankfurt, ¿no? En Berlín. Bueno, vamos rápidamente a un tema económico muy importante. ¿Qué está pasando mientras todo esto que te estamos contando ocurre todos los días, nos tiene tan pendientes? ¿Qué está pasando? Rapidito te cuento con la economía. ¿Por qué? Porque esta última semana se dieron a conocer datos que dan cuenta de esto. Mandame ya, así lo presentamos. Dan cuenta de esto. Los precios no paran, por un lado. Y por el otro, la actividad parece que sí. Entonces empieza a haber mucha preocupación porque la parte optimista, el vaso medio lleno de la cuestión económica estaba puesto en que la actividad económica venía creciendo a un ritmo sostenido después del freno duro de mediados del año pasado. Vamos rápido con los datos. Primero, ¿por qué te cuento que los precios siguen creciendo a un ritmo muy fuerte? Porque se conoció el dato de la canasta básica total, esa que se utiliza para medir la línea de la pobreza. Bueno, el dato es que en el mes de marzo esta canasta básica creció un 5%, por encima del promedio del IPC, el índice de precios al consumidor, que fue de 4,8. Alerta, cuidado, están subiendo los bienes esenciales más fuerte todavía que la inflación, que ya de por sí es muy alta. Si anualizás esto, es decir, marzo contra marzo del año pasado, 2020,
45% de aumento para la canasta básica total. Esto hace que la línea de la pobreza para una familia tipo de 4 integrantes, 2 adultos, 2 menores, hoy en Argentina esté en 60.874 pesos. Esto es lo que marca que por debajo de este nivel de ingreso está ese porcentaje de en torno al 42% de pobreza en Argentina que tanto preocupa y que rápidamente hay que intentar solucionar. Por otro lado, salieron los datos de la canasta básica alimentaria, que son precios de productos más básicos todavía y exclusivamente alimentos. En este caso, la variación del mes de marzo fue de 4,5%, más o menos en línea con la inflación minorista. Cuando la anualizaste, agarrás la cabeza porque marzo contra marzo del año anterior, el aumento fue de un 48%. Esto marca que la línea de indigencia, también para una familia tipo, está en los 25.685 pesos. Indigencia es una condición de pobreza absolutamente extrema. Estamos hablando de los requerimientos calóricos mínimos para que un ser humano pueda subsistir y no más que eso. Bueno, sin embargo, cuando vamos del lado de la actividad económica, acá lo que preocupa es que desde junio del año pasado, cuando empezaron a levantarse las restricciones a la circulación, tuvimos siempre registros de actividad económica positivos. Mes a mes venía aumentando de a poco la actividad. Bueno, después de 9 meses de esa situación, marca el primer negativo. El mes de marzo tuvo una caída de un 1% mensual y cuando la anualizás, marzo contra marzo del año pasado, perdón, febrero, estamos hablando de febrero, febrero contra febrero del año pasado, que era un mes previo a que inicie la cuarentena, un mes pre-cuarentena, prepandémico, la caída marca un 2,6% anual. Entonces, cuidado, la alerta es, se está debilitando y empezando a caer de nuevo la actividad en un contexto donde siguen subiendo los precios. Atención, el gobierno está por anunciar un programa de 120 productos congelados a lo largo de 180 meses, negociando con muchas empresas para lograr que esto se lleve adelante. Complicado por ahora, preocupa mucho la inflación. Y te sumo un datito más para cerrar con esto nada más. Acá están los movimientos por sector, pero se nos va el tiempo. Te sumo un datito más. Atenti y prestarle atención a la brecha cambiaria. El dólar paralelo en Argentina, hace una semana atrás, hoy estamos todos hablando de otra cosa, estaban 139 pesos y la última semana ya superó los 150, terminó en 152 pesos. Es preocupante el salto que tuvo el tipo de cambio y cómo aumentó la brecha cambiaria en Argentina. A seguirlo de cerca en los próximos programas te vamos a dar más detalles de qué es lo que está pasando ahí adentro y por qué está subiendo y por qué existe el peligro cierto de que suba todavía más. Quédate ahí, vamos un pequeño corte y ya viene el sommelier de las estrellas, señor Jerónimo Artaud. Te vamos a presentar y a contar vinos y te vamos a dar los datos más importantes que tenés que conocer para la semana que viene ahora. Dale, vamos. Chango Más y Walmart te vuelven a traer semana de ofertas. Hasta el miércoles 28 de abril, 50% en la segunda unidad en muchas marcas de gaseosas, galletitas y lácteos. 25% llevando una unidad o más en cervezas, vinos y aperitivos. Además, si sos jubilado beneficiario de ANSES, los días lunes contás con un 15% de descuento en toda la compra de almacén, lácteos, perfumería, limpieza, bebidas sin alcohol y muchas categorías más. En Chango Más y Walmart encontrás todos los días el mejor precio. Desde que uso Corega recuperé la confianza. Solo necesito aplicar unas tiritas para fijar mi prótesis todo el día. Ahora puedo comer, hablar y sonreír con confianza. Corega, nunca dejes de sonreír. ¿Querés ganarte un año de Corega gratis? Participa en promocorega.com. Sumar puntos a Serviclub nunca fue tan fácil. Acá estoy sumando. Cargué con Infinia y sumé. Mirá cómo sumo. Bueno, acá no. Y lo mejor es que lo podés canjear donde sea. Y seguir sumando puntos, pero con los que más querés. Tus puntos YPF Serviclub siempre suman. Canjelos en nuestra nueva tienda Serviclub. Conoce nuestro catálogo de productos y muchos beneficios más. Con Serviclub suma puntos, canjea y seguí sumando. Serviclub me sirve. Actiol presenta un alcohol en aerosol de venta libre en Argentina. Una nueva y práctica forma de cuidarnos. Su fórmula de alcohol al 70% elimina el 99,99% de las bacterias. Actiol alcohol en aerosol. Es nuevo, es práctico, es cuidado efectivo. Hey, hincha de Deportivo Filtro. ¿Te enteraste lo nuevo que tiene Fibertel y Personal? Tenés 100 megas de Fibertel para navegar en casa y 30 gigas de regalo en tu Personal para usar donde quieras. Para tirar carita desde el living hasta la terraza. Fibertel y Personal.
Necesito las zapatillas de mi nieto como nuevas y les necesito ahora. Aspetta 2 minuti. Menos mal que tengo École. Es increíble, quedaron perfectas y en menos de 5 minutos. École, el primer pegazapatillas. École, el secreto del zapatero. Llegó Club Crónica, el primer club que te regala plata para que puedas usar en los comercios adheridos. Descargate la app y empezá a disfrutar tus cronipesos de regalo. Ser socio es gratis. Club Crónica, el club de todos. Llegó la nueva lavandina Odex, que gracias a su poder de desinfección elimina el 99,9% de las bacterias. La marca de siempre, limpia y desinfecta como nunca. Cuida tu casa y protege a tu familia con la tecnología y pureza de Odex. ¡Ach! 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 Las causas de la alergia son muchas. La solución, Aerotina. Aerotina, salud antes de estornudar. Vamos a lo siguiente, porque hay que concientizarse. Yo le voy a dar la bienvenida al señor Jerónimo Artó y como me voy a acercar, miren, esto es lo que hay que hacer. Me voy a poner el barbijo, me voy a acercar, lo voy a saludar y me lo voy a sacar para tomar el vino después. Muy bien. Uf. ¡Ay, yo quiero! No te puedo creer. Para. Paren todo. Encima, hoy Ponelo, eso ponelo. es venir a provocarme. Ponelo. Todo el mundo Ponelo, sabe que Jero. yo soy hincha del Club Atlético River Plate. El señor Artó, en el día de hoy, donde perdimos 2-1, hace un ratito viene y me saca un coso de San Lorenzo. Ponelo, Jero. Ponelo. Se pudre la bocha. Mejor que nos cuente lo que nos trajo. Vamos. Traje una increíble tortilla que está excelente. Está una gamba tentado. carajillo, y hoy presentamos un proyecto nuevo de Mendoza. No puede seguir. Revelado, realmente muy bueno. Los chicos lo tienen en copa. A ver. Te invito a que te saques el barbijo. A ver, yo tomo vamos a sacar distancia. a desbarbijear. Un segundo. Y vamos a... Y desgustes el vino. Este es un vino suave, frutado, ideal para una picada entre amigos. Es un proyecto que nace en Me plena encantó. pandemia. Qué Me encantó. rico. Una recomendación a todos los que nos miran, en la casa no, pero fuera de la casa, cuando van a un bar, eso está bueno hacer lo que hicimos acá antes de empezar, que es rociar con eso de alcohol y agua Sí, a las copas sí. y pasarle una servilleta. Sí. Cuando van a un bar o alguno así, háganlo porque no está de más. De Dale, 10, excelente. contanos. Hablando de copas, también traje el vaso. Y hoy me vas a ver la primera vez que hace 2 años que estamos acá con un vaso. ¿Por qué? Porque este vino también se puede tomar en vaso. A ver, los prejuicios de la copa, lo tenemos acá en la televisión, la copa la voy a traer siempre, pero en realidad en tu casa lo puedes tomar en el vaso, siempre a temperatura, lo ponemos en la heladera bien fresquito, al momento de la picada, revelado, ideal. Antes que se nos vaya el tiempo, que nos queda poco, ¿cuál es la diferencia? Copa-vaso, ¿por qué? En realidad, estos vinos jóvenes que Sí. necesitas sentirle el aroma primario, que es la tipicidad, en este caso es un Cabernet Sauvignon, Sí. no hay ningún problema tomarlo en vaso, Sí. bien fresco, lo puedes agarrar acá. Ahora, cuando un vino tiene aromas terciarios, esos vinos que hemos presentado exigentes, bueno, ahí sí vamos con la copa, todo el protocolo del vino, la degustación y demás. En este Tiene que ver caso- con la temperatura también, porque si agarrás el vaso, modificás Claro, la lo temperatura. vas contagiando. Modificás. Pero Muy bueno, bien. está aprendiendo, Lu. Qué grande, sabe un Lu. montón. Es que yo estoy Pero en aprendiendo este mucho caso, con Jero. como el vino es joven, frutado, Exacto. lo teníamos en la heladera, lo trajimos, está 12 grados ideal, 12, 16 grados ideal para tomar. Espectacular. No hay drama, hay que empinar, tomar y disfrutarlo. Revelado blanco y Qué tinto rico. nos trajo. Tenemos el tardío dulce y el vino este es un Cabernet Sauvignon de la zona de Mendoza. De los chicos, y tienen un Malbec también que está bárbaro. Contanos acá, porque esto vuela acá el tiempo. ¿Qué es ahí? Me vuelvo ¿No te loco. animás a levantarla? Levantala. Levantá una porción y... una porción, no la levanta, mirá, tortilla. levanta una porción. A ver. Esto es una tortilla de un Mirá lo que amigo. es Mirá qué rico. La mejor tortilla de Buenos Aires. Mirá me atrevo. que Mirá. No, mirá lo que es eso. El viejo Norton. Babé total. El viejo Norton. Daniel me dice, tenés que llevar la chau, tortilla nos un día morimos. para probarla. Bueno, morimos. Esto está muy bien. Pasen, Vamos a disfruten todos comer. los mediodías. Bueno, Tiene takeaway en el viejo Norton, ahí en la zona de Vicente López. Y unas gambas al ajillo. Gambas al ajillo, ahora vamos a aprovechar. No, me vuelvo loco. El viejo Norton, entonces, ahí en Vicente López, tortilla, gambas al ajillo. De 10. Y revelado de la zona de Mendoza. Exactamente. Tenemos ahí las redes sociales, tenemos Ahí todo. va. Vinos al río cuando Sí, quieran. y cualquier cosa por la tortilla o por los vinos, @Jerónimo Arto, respondo todas las consultas de los wine lovers.
Bueno, perfecto. Ahí está hecho y presentado todo lo que hay que saber de vinos con el señor Jerónimo Martollo. Ahora que me alejé un poquitito, me saco esto para saludar y despedirme de todos. Los dejo en presencia del señor Flavio Azaro y nosotros nos vemos, como siempre, el próximo domingo acá en esto que es Hagamos Números. Chau.